Hola a todos y a todas, mi nombre es Loli Ordóñez y formo parte del equipo del proyecto EREA Plus, proyecto impulsado por el Gobierno de Aragón a través de la Fundación Aragón Emprende y financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva píldora formativa de EREA Plus, diseñada para ofrecer recursos, consejos y herramientas esenciales a iniciativas, pymes y personas del medio rural aragonés. Durante la sesión de hoy exploraremos la entrevista como método de investigación en el contexto de la innovación rural. En la píldora de hoy vamos a ver entrevistas de problema y entrevistas de solución, unas herramientas básicas de investigación en el contexto de la innovación rural, que son fundamentales en metodologías como pensamiento de diseño o design thinking, que tenéis otra píldora específica de esta materia, y en el customer development o desarrollo de clientes. En esta píldora enfocaremos principalmente las entrevistas en la metodología de Customer Development, que se centra en la validación de hipótesis de negocio y la comprensión de las necesidades de los clientes. Fue desarrollada por Steve Blank, un empresario y profesor de Silicon Valley, y se ha convertido en una metodología popular para los emprendedores. El proceso consta de 4 etapas y nos vamos a centrar en la primera de ellas, la fase o etapa de descubrimiento, donde se identifican y definen las hipótesis clave del negocio, como el problema que se quiere resolver y la solución propuesta. Después se buscan clientes potenciales y se recopilan datos y comentarios sobre el producto o servicio. El objetivo en esta primera fase es encontrar un producto que resuelva ese problema. Esto se denomina validar el encaje problema-solución. Las subfases son las siguientes. Primero, estableceremos las hipótesis iniciales. Los emprendedores comienzan con suposiciones sobre quiénes son sus clientes, cuáles son sus problemas y cómo su producto o servicio podría resolver esos problemas. Posteriormente, habría que testear el problema a través del desarrollo de entrevistas. Se llevan a cabo entrevistas con potenciales clientes para validar o rechazar las hipótesis iniciales. Las entrevistas están diseñadas para comprender la vida diaria del cliente, sus desafíos, necesidades y cómo actualmente abordan esos problemas. Las entrevistas exploratorias permiten a los emprendedores aprender más sobre el mercado y validar o refutar sus suposiciones iniciales. Pueden surgir nuevas ideas y detalles sobre los problemas y las necesidades del cliente durante esta fase. Posteriormente, deberemos ajustar las hipótesis, basándonos en los comentarios y datos recopilados. Los emprendedores ajustan con toda esta información y refinan sus hipótesis iniciales. La iteración es una parte clave del proceso, para asegurarse de que las suposiciones están respaldadas por evidencias sólidas. Posteriormente, se prototipa la solución y se realizan entrevistas de solución para testar esa solución. Llegado a este punto, se valida si el problema identificado es realmente importante para los clientes y si la solución propuesta es efectiva y deseada. Es decir, ha llegado el momento de proceder. Esto significa seguir adelante o de pivotar, lo que significa hacer un cambio significativo en la solución, como puede ser el segmento de cliente, la propuesta de valor, etc. El proceso de Customer Discovery o descubrimiento de cliente es iterativo y continuo. A medida que se aprende más, se realizan ajustes y se repite el ciclo para garantizar una comprensión profunda del mercado y del cliente. Por lo tanto, lo primero es priorizar las hipótesis, ver cuáles son nuestras creencias y suposiciones que deberemos validar y analizar con nuestros potenciales clientes. Se priorizarán de mayor a menor importancia, es decir, aquellas que sean más críticas y o aquellas en las que tengamos más incertidumbre, que haya menos datos o menos evidencias, por ejemplo. Se empieza a trabajar con las hipótesis prioritarias, porque nuestro tiempo, esfuerzo, contactos y otros recursos son limitados. Importante, no debemos mezclar entrevistas. Primero se hacen las entrevistas de problema. Queremos validar si realmente existe un problema o necesidad y si la gente quiere resolver ese problema o esa necesidad. También se aborda con las entrevistas de problema la validación del modelo de negocio, así que se establecerán hipótesis sobre áreas del modelo de negocio. Queremos descubrir a nuestro cliente potencial y nos interesa aprender sobre la forma en la que responde a su necesidad o problema. Se recomienda que las entrevistas se hagan individualmente. No estamos ante un focus group o una actividad grupal similar. Es una entrevista. La duración aproximada suele ser de 20 minutos,
para no quedarnos cortos, pero tampoco cansar o abrumar a nuestro interlocutor con las preguntas. Os recomiendo que las entrevistas las hagan los fundadores. Sois vosotros los que tenéis que aprender de vuestro público, los que tenéis la idea, los que habéis pensado en el modelo de negocio y tenéis que conocer de primera mano cómo se comportan ante sus necesidades. Preferentemente, las entrevistas deberían de ser presenciales para poder atender mejor al lenguaje no verbal del entrevistado, pero entiendo que será más fácil que sea por videoconferencia. Igualmente, estad atentos a cómo muestran sus emociones, a cuál es el lenguaje no verbal, cuando le hacéis una pregunta o cuando responde. Es recomendable hacer la entrevista cuanto antes. Es importante validar las hipótesis, cuanto antes mejor, ya que menos dinero y tiempo habréis invertido. Es importante también preparar bien la entrevista, hacer un listado de hipótesis que tengáis, priorizarlas y establecer un orden. Piensa en cómo vais a introducir el tema y qué estrategias tenéis para reconducir la conversación a los temas que os interesan. ¿A quién entrevistar? A potenciales clientes, por supuesto. Queréis conocer a aquellas personas que consideráis que tienen ese problema o esa necesidad detectada por vosotros. Si vuestros potenciales clientes son consumidores finales, acércate a los lugares donde están. Por ejemplo, si vais a empresas, asiste a ferias o a eventos de ese sector, del sector al que os dirijáis. Si vais a madres, os podéis ir a los parques infantiles. Si os dirigís a estudiantes y podéis ir a centros formativos, a escuelas de negocio, a universidades. Es importante planificar la entrevista, cerrar la entrevista con tiempo suficiente si van a ser entrevistas concertadas, porque en el caso de ir a madres, la recomendación de ir a parques infantiles será una entrevista espontánea. Pensad si es el momento adecuado para el entrevistado o no. Para que sea más fluida y más cercana, no grabéis, no apuntéis nada. Mejor al finalizar la entrevista, cuando ya no esté presente, anotáis todo. Mientras estéis en la entrevista, mirad a los ojos. Se recomienda que las entrevistas sean cortas, que las preguntas las hagáis de una en una, que sean preguntas cortas también. Queréis aprender de su problema, así que no habléis de vuestra solución. Muy importante en las entrevistas de problema. Si escucháis algo que no os gusta, aceptadlo. No os engañéis, sed honestos. La información que os van a dar es muy valiosa, será clave en tu éxito. Puedes empezar exponiéndole la situación. He identificado que hay una carencia, que hay un problema, que hay una necesidad y le cuentas el problema y escucha. No tengas miedo a los silencios. A veces, ante la incomodidad del silencio, el entrevistado volverá a hablar y te dará información de mucho interés. En una entrevista, el 80% del tiempo tendrás que estar escuchando. Queréis conocer a vuestro interlocutor. Las preguntas que hacéis no deberían ser binarias, es decir, del tipo sí o no. Deberían ser abiertas. ¿Qué piensas de... ante esta situación? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cuándo surge la necesidad de... ¿Cuál es el principal problema a la hora de... ¿Cómo resuelves ese problema ahora? ¿Por qué utilizas esta solución? ¿Dónde adquieres la solución? ¿Por qué os interesa esa solución? ¿Qué echas en falta en esa solución? Son algunos ejemplos de preguntas, de entrevistas de problema. No utilicéis condicionales, ya que al final te va a dar una respuesta sesgada. Si le dices, ¿usarías? ¿Comprarías? Seguramente te dirá que sí. Pregúntale el detalle, el pasado, el presente. Diferencia los hechos de las opiniones. Si algo no te ha quedado claro, confírmalo. Asegúrate de que lo has entendido bien. Después de la conversación, agradeced el tiempo dedicado. Preguntad por referencias, otras personas que tienen el mismo problema con las que podáis hablar. Estos serán contactos para realizar nuevas entrevistas. Y también preguntadle si cuando tengáis la solución preparada le podéis volver a contactar para otro encuentro. Documentad la información relevante que hayáis descubierto en cuanto hayáis terminado la entrevista, para que no se os olvide nada. Podéis preparar una plantilla en la que incluyáis nombre y datos de contacto, edad o franja de edad y otros aspectos sociodemográficos, fecha de la entrevista, medio por el que hayáis realizado la entrevista, hipótesis planteadas, ranking del dolor, es decir, cómo de importante es para él cada uno de los problemas presentados, cómo lo resuelve hoy en día, qué solución utiliza y detectad si están buscando soluciones alternativas, ya que sería la situación ideal,
porque en este caso podréis hablar de un potencial early adopter, que es lo mismo que los primeros consumidores, los primeros adoptantes. Y por supuesto, apuntad las emociones, el lenguaje no verbal, si se puso nervioso en algún momento, si se emocionó, si fue crítico, si se puso a la defensiva. Importante las entrevistas de problema. No vais a hablar de vuestra solución, tenedlo claro. Vais a hablar de su problema o de su necesidad. No es una entrevista de venta ni de preventa. Importante también, no utilicéis condicionales. Cuando se utiliza la palabra podría, estás haciendo un intento velado de validar tu producto, no su problema. Y cuando preguntas por el futuro, estás preguntando al potencial cliente por una predicción que te va a llevar a una validación errónea. Finalizamos las entrevistas de problema y vamos a las entrevistas de solución. La principal característica de este tipo de entrevistas es que aquí sí tenemos un prototipo de la solución y se la enseñamos. Por lo tanto, aparte de terminar de validar el modelo de negocio, nos servirá para entender cómo responde el potencial usuario o el potencial cliente a la solución que estamos diseñando. Identificar también las funcionalidades mínimas que debería de tener vuestro producto o servicio, y estas entrevistas son especialmente útiles también para validar el modelo de ingresos, los canales y para detectar posibles socios, posibles proveedores. Las entrevistas de solución se recomienda hacerlas cuanto antes, igual que las entrevistas de problema. En cuanto tengáis desarrollada una representación del producto o del servicio, una maqueta o una presentación, por ejemplo, no hace falta más. De hecho, no es recomendable más. En cuanto tengáis algo tangible que mostrar, salid a la calle para hacer este tipo de entrevistas. Salid a la calle de nuevo, acercaros a hablar con el potencial cliente o usuario. Descubriréis la forma de proceder y os ahorrará mucho tiempo en la fase de desarrollo del producto. Pues si realizáis un volumen de entrevistas adecuado, descubriréis detalles sobre cómo interactúa el cliente con el producto. Y esto será fundamental para tener éxito. En definitiva, con las entrevistas de solución podréis revisar la propuesta de valor de nuevo, revisar las entrevistas de problemas realizadas, cuantificar la importancia de los problemas identificados, revisar la propuesta de valor y el segmento de clientes, validar el precio y el modelo de ingresos. Por lo tanto, como venimos diciendo, lo primero que tendremos que hacer es diseñar un prototipo, un mínimo producto viable de nuestro producto o de nuestro servicio para validar hipótesis. Revisaremos el Canvas del modelo de negocio para identificar las hipótesis más arriesgadas que todavía no tengamos validadas. Tendremos de nuevo que volver a definir hipótesis. En esta ocasión, ¿qué hipótesis queremos validar? Por ejemplo, el precio. Los clientes están dispuestos a pagar X euros por el producto, o los clientes están dispuestos a pagar Y euros mensualmente por la contratación de mi servicio. También se suelen plantear hipótesis para validar segmentos de cliente y problema. Por ejemplo, el segmento de clientes tal quiere esto, pero no sabemos cómo hacerlo. Y priorizar aquellas que son complejas para entender al cliente. En esta diapositiva encontráis algunas recomendaciones para hacer una entrevista de solución. Lo primero, al igual que las entrevistas de problema, que no parezca una entrevista, que sea una conversación, mirando a los ojos y a ser posible sin grabar ni apuntar nada. Dejadle que hable, se trata de escucharlo. En este caso, al tener que mostrar la solución, se estima que tu tiempo de escucha sea menor que las entrevistas de problema. Y también tendréis que tener en cuenta que tendréis que hacer de guía en la entrevista, en el caso en el que se desenfoque y se salga un poco del contexto que haya en torno a las hipótesis que queréis validar. Antes, volver a contactar con las personas con las que hablasteis en las entrevistas de problema. Preguntaros, ¿con quién habláis? Esto siempre es importante. A estas alturas ya deberíais tener claro vuestros segmentos de clientes y detectar a qué tipo de segmento de clientes os estáis dirigiendo en los primeros minutos de la entrevista. A medida que avancéis en este tipo de entrevistas, podréis identificar fácilmente a todos los stakeholders o grupos de interés, incluido quiénes son los prescriptores, aquellas personas, aquella gente que va a recomendar vuestro producto, vuestro servicio, y quiénes son los saboteadores, aquellas personas que van a tirar por tierra lo que les presentéis. Este tipo de entrevistas se puede convertir en una venta en bruto. Se recomienda que este tipo de entrevistas, por ello,
lo realice el CEO junto con las personas que estén involucradas en la venta y en el marketing del producto. Abordad 5 pasos fundamentales. En primer lugar, presentad la solución, que la solución puede ser, como hemos dicho, una presentación, un prototipo, un mínimo producto viable. Haced una breve exposición de vuestro servicio o de vuestro producto. En segundo lugar, observad y escuchad la reacción del interlocutor. Es muy importante, como venimos diciendo, el lenguaje no verbal. Escuchad, interpretad, aseguraos de que lo que os está contando lo estáis comprendiendo. Preguntad si el prototipo o el mínimo producto viable tiene las funcionalidades justas. ¿Qué le parecen esas funcionalidades? En cuarto lugar, validad otras hipótesis que sean de interés, como pueden ser los canales de venta. Y en quinto lugar, validar si compraría el producto o el servicio. Identificar si estáis ante la persona que hace o ordena la compra, o al contrario, si la decisión la toma otra persona. Igual con los saboteadores. Identificad si va a sabotear la compra porque esa es su condición. Una entrevista de solución exitosa es el mejor momento para validar el modelo de ingresos. Si no ha mostrado interés por la solución, no perdáis el tiempo y cerrad la entrevista. Si tiene interés, la pregunta por el precio suele salir del entrevistado. Si pasa esto, puede convertirse en un early adopter, es decir, en esa persona que será de las primeras en comprarte tu producto o en contratar tu servicio. Pregunta explícitamente si está dispuesto a pagar los euros que sean por ello. Observa la reacción, también el lenguaje no verbal. Si quiere comprar, vende, no lo dudes, olvídate de todos los métodos y procesos. Y, para finalizar, cierra la entrevista. Después de la conversación, agradece a la persona el tiempo dedicado y pregunta por referencias, si conoce a otras personas que crea que le pueda interesar un producto similar. Estos serán contactos para realizar nuevas entrevistas. Después de la entrevista, no dejes pasar el tiempo y documenta. Anótalo todo. Puedes utilizar una plantilla donde ponga los datos de la persona entrevistada, el segmento de clientes, el feedback recibido, si te autoriza a contactar de nuevo en el futuro. Y para cuando tengas el mínimo producto viable más desarrollado, puedes volver a contactar con esa persona. Hasta aquí la píldora de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quiero recordaros que podréis acceder a otros contenidos, recursos y sesiones en la página web erea.aragonemprende.com. Hasta pronto.